Valle de San Juan. Acá un poco más accidentado. San Juan básicamente cubre una planicie bastante extensa. Acá ustedes se dan cuenta que estamos en una especie de planicie, pero es mucho más accidentado. Entonces, en función de lo que es la... ¿Cuál sería un sinónimo de accidentado? ondulado, eh, irregular, o sea, cuando uno se encuentra en una extensión llana que de repente comienza a tener una desnivelación, entonces ya el territorio se va haciendo irregular y eso se le llaman accidentes geográficos. Entonces, dentro de la gran extensión en la que nosotros nos encontramos, pues en el caso de San Juan, el ingenio que nosotros estuvimos cerca, que no logramos entrar, queda cerca de un río. Y es justamente donde se dice que se fundó la villa de San Juan, conjunto con la villa de la Isabela, Puerto Plata. También la villa de Isabela se funda a la orilla de un río. Y, por supuesto, Santiago se funda a la orilla de un río. Entonces, dentro de toda esta extensión que ustedes pueden observar, hay un río que cruza por acá, que es el río Yaque. No lo pueden observar a simple vista porque está dentro de una pendiente. Si nos acercamos un poco a la carretera, lo podremos observar casi seco ya. La cuestión es que cuando los españoles comienzan a explorar la isla, que vienen de Puerto Plata, de aquel lado, Puerto Plata queda justamente de aquel lado, digamos que a 1 hora aproximadamente, pero no es tan lejos. Lo que pasa es que hay que atravesar la montaña y ya eso alarga un poco la distancia. Está en proyecto una carretera de 25 minutos para llegar a Puerto Plata. O sea que los santiagueros pronto vamos a tener playa ya. Vamos a tener playa. Le damos, lo esperamos ya, le damos un pedazo de playa. Entonces, la primera villa que se funda acá en la Española no ocurre en Puerto Plata, ocurre en una zona que queda a unas décimas de kilómetros de Puerto Plata. Pero antes de Puerto Plata, de Villa Isabela, se había establecido el primer asentamiento español en América. Entonces, vamos a hablar de eso ahora, porque la colonización justamente comienza con los asentamientos de la colonia, y ese asentamiento no comienza en Santo Domingo, comienza en la parte que hoy es Haití. La primera vez que llegan los colonizadores a la isla, lo hacen por Haití. Entonces, como ustedes pueden observar en la diapositiva, para los españoles poder establecerse en cada uno de los lugares de la isla, tuvieron que hacerlo a través de asentamientos, y estos asentamientos inicialmente eran fortalezas. Primero, por un accidente debido al encalle de la Santa María, cerca del puerto San Nicolás, en lo que hoy es Haití, fundaron el Fuerte Navidad. Primer asentamiento español, todavía no era ciudad. Accidental porque digamos que Colón andaba navegando, eso es lo que dice la historia oficial, la nave encalló con unos corales y
agarraron esos restos y lo aprovecharon y buscaron un lugar y levantaron ese pequeño fortín. Cuando en el segundo viaje Colón regresa, encuentra ese fuerte destruido. Entonces ahí es donde él navega más hacia el oeste y encuentra un lugar propicio para el establecimiento colonial, que es la Isabela. Allá en la Isabela, entonces, obviamente, hace su fuerte y luego diseña lo que es el plano de la ciudad, con su plaza central, su iglesia, etc. Y a partir de ese momento ya inicia el proceso de colonización de la isla. Pero hay una particularidad. Yo le decía a ustedes que Colón, cuando llega, todavía para el año 1492, 93, la isla no corresponde a España. Ellos están expandiendo ese proceso. ¿Cuál es entonces la forma como ellos comienzan a conquistar la isla? Y la clave está en la primera diapositiva. ¿Qué ustedes observan en la primera diapositiva? Hay un mapa, ciertamente. ¿Y qué más? ¿Qué hay dentro de los mapas? Hay fortalezas. Entonces, Precisamente 6. la forma como Colón comienza a avanzar en la isla es fundando fortalezas. Funda una fortaleza en la zona de Mao. Está en el noroeste. Esa fortaleza le llama La Esperanza. Cuando continúa para acá, entonces funda el Fortín de Santiago en el año 1495. Ese fortín lo funda a la orilla del río. El problema es que hay dos versiones de la fundación de Santiago. Una dice que la fundaron a la orilla de aquí, donde ustedes ven esas dos torres, esos campanarios, que es la catedral. Se dice que la ciudad estuvo ahí. Otra versión dice que estuvo en la fortaleza, que está aquí, y que el fortín más adelante se convirtió en esa fortaleza. Otra versión dice que más adelante, donde ustedes ven allá al fondo, toda esa empresa, esa es la zona franca. Un poquito más para acá, la zona que le dicen Rafael, fue donde realmente se fundó. ¿Cuál es el elemento común? Que independientemente de que si fue aquí en la fortaleza, de que si fue cerca de la catedral o si fue allá en la zona de Rafael, el elemento común es la orilla del río. Resulta que para los españoles no resultó ser tan rentable. El terreno, repito, era muy irregular para el establecimiento de la ciudad. Y buscaron una zona más llana. Y fueron entonces a la zona de Jacagua, que es el lugar hacia donde nosotros nos vamos a dirigir, más allá de ya saliendo de la ciudad, nos vamos a la zona periférica. Y Obando, quien ordena el traslado de la ciudad colombina, porque esta la fundó Colón, la traslada hacia la zona que vamos a dirigirnos, la zona de Jacagua, con 30 caballeros. 30 caballeros la fundan, y por eso se llama Ciudad de Santiago de los Caballeros. Allá hay una persona que nos está esperando, que le va a hacer una explicación más o menos de todas estas versiones respecto a la fundación de la ciudad y cuál es la característica que tuvo al inicio la antigua ciudad, que por un terremoto sucumbió. Se dicen que se hundió, pero realmente lo que hizo fue que colapsó. Lo extraño es que muchas de esas ruinas desaparecieron. Claro, como aquí no hay valor en función de lo que es el patrimonio histórico, ese lugar no lo han intervenido todavía para, digamos, hacer un levantamiento, y es un solar que es familiar, la gente lo visita, pero no le han dado todavía el valor que realmente se merece. Ahorita no hay muchas cosas que ver, pero la mayor parte de las ruinas una parte están sucumbidas. O sea que si hicieran un levantamiento encontrarán muchas cosas más. Igual en el tema del ingenio. En el ingenio
está totalmente acorralado de hierba y uno va por ahí y uno básicamente no encuentra muchas cosas, pero si hacen un levantamiento arqueológico, al final pueden todavía encontrar el ingenio, no intacto, pero por lo menos quizás puedan rescatar las ruinas en más de un 80%. La Vega sí se mantiene, pero todavía hay muchos elementos que están enterrados. El caso es que aquí, a pesar de que hay unas políticas para ese tipo de levantamiento, no hay un interés, no hay una aplicación gubernamental para ese tipo de trabajo. Entonces, nos vamos a dirigir ahora hacia lo que es la fortaleza. Hay un museo, nos vamos a entrar. No es nuestro interés observar los objetos de allí sensibles porque son más bien de otra etapa histórica. Es para que veamos el lugar donde posiblemente también se pudo haber fundado la ciudad. Luego vamos a ver, de ahí nos dirigimos a Macagua. Entonces, como yo le decía ahorita, luego de que se funda la fortaleza de aquí de Santiago, los españoles siguen explorando más allá, hacia esas montañas donde quedan los poblados de San José de las Matas y Jánico, Sabana Iglesia. En Jánico, ellos fundaron la fortaleza de Santo Tomás. De hecho, fue la primera fortaleza que fundaron, primer fortín. Ahora que recuerdo. Sí, pasaron por Santiago, pero por Santiago no habían todavía establecido el fortín. Lo establecieron en Jánico y luego lo establecieron acá. En la lámina ustedes pueden observar un solar y ese solar que se ve muy verdoso es el lugar exacto del establecimiento de esa fortaleza que no vamos a ver. ¿Por qué? Porque también el tiempo se encargó de hacer que sucumbiera, que se quedara enterrada. No se ha hecho el debido peritaje para determinar digamos las dimensiones y demás, pero sí se han encontrado algunos elementos que se conservan en algunos de los museos sobre restos de clavos y vasijas que se encontraron allí. Luego ustedes van a observar una lámina de una cantera. Y quisiera saber más o menos qué relación puede tener esa cantera con lo que hemos estado hablando hasta ahora. La cantera es como si fuera una mina de roca. Después, donde están los restos. Es que no dice el número de diapositivas. El número 6. El viejo cantero lo que aparece en tanto ahí es. Mira, porque vaya, cantera Ok. de cuenca. Yo, profe. Algo así. Ok. Diga, Chamín. Bueno, en esa imagen se evidencia que hay diversas texturas de la tierra. O sea, se ve que hay rocas y como diversos colores también. Esa tierra no era utilizada para construir, como una fuente de material para construir. Fuente de material para la construcción. ¿De qué? De los castillos. Estamos abajo. De la fortaleza. Entonces, fíjense en la diapositiva 7. La fortaleza Sí, me aparece el mismo material. Osama. Wow. Entonces, los españoles, evidentemente que buscaban un emplazamiento geográfico clave, orilla de río, pero también buscaban las canteras. En términos de económico, en el principio la orilla del río ya que no les favoreció a los españoles, por lo tanto fueron a una zona más propicia para la construcción de la ciudad y fueron a las fuentes minerales para ellos poder entonces construir la parte de
de las fortificaciones. Claro, hace 500 y pico de años no se tenían los conocimientos geológicos que hoy ya tenemos, porque exactamente por ahí, por la zona de Jacagua, pasa una falla geológica. Entonces la ciudad, en ese momento, sin varilla, evidentemente que cuando ocurrió el terremoto de 1562, la ciudad colapsó. Profe, una pregunta, ¿y eso material lo compactaba? ¿Cómo? Habían había otro material llamado